Saludos y bienvenidos a este espacio de aprendizaje continuo. Hablemos de economía popular y solidaria. Este programa se crea con el objetivo de generar un aporte a dicho sector, en un formato de entrevistas y participación activa de sus actores. Estamos convencidos que a través de este espacio de aprendizaje continuo se cumplirán los objetivos propuestos, orientados al desarrollo y fomento de este continuo aprendizaje, que las formas de organización de la economía popular y solidaria requieren hacia un entendimiento integral de sus principios y fundamentos, dentro de un marco de trabajo articulado, participativo e incluyente con el desarrollo y desafíos que demanda este sector. Hoy tengo la oportunidad de conversar y entrevistar con un experto en economía popular y solidaria, de nacionalidad uruguaya, Pablo Guerra, licenciado en Sociología, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo y doctor en Ciencias Humanas con tesis en Socioeconomía de la Solidaridad. Es profesor e investigador y promotor de diversas iniciativas de economía solidaria de la región. Autor de 15 libros y numerosos artículos publicados en diferentes países de América y Europa, con traducciones en inglés, francés, italiano y portugués. Asimismo, quiero destacar mi agradecimiento a las marcas que apoyan esta iniciativa y hacen posible que juntos construyamos un camino en este proceso de aprendizaje continuo. Ares, Auditores de Riesgos, firma de auditoría interna y externa, expertos en el sector cooperativo de ahorro y crédito. Financen Ecuador, empresa especialista en servicios financieros de fortalecimiento y consultoría en la administración eficiente de indicadores de gestión. Empezamos. Doctor, buenas tardes y agradeciéndole por este espacio que nos ha brindado para iniciar este panel de entrevistas del programa Hablemos de Economía Popular y Solidaria. Queremos empezar haciendo referencia a algunos elementos conceptuales con el objetivo de tener un acercamiento al concepto de la economía social y solidaria, entender los orígenes de estos términos y tratar de diferenciar entre el concepto de la solidaridad en la economía y el concepto de la economía solidaria, y comprender la complejidad de esta voz que es relativamente nueva en el mundo académico y en el mundo de la economía. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación, estimado Alex, y poder, por tu intermedio, reflexionar junto seguramente a tantas y tantos queridos amigos de Ecuador, con quienes seguramente desde hace años venimos intercambiando sobre aspectos vinculados a a estas temáticas de la economía popular, de la economía solidaria y de la construcción de modelos de desarrollo más integrales que puedan colocar a la persona en el centro de acción de la economía. Así que, bueno, sí, efectivamente, como tú dices, algunas de mis elaboraciones tienden a diferenciar entre la solidaridad de la economía y la economía solidaria. ¿Por qué? Porque el primer punto de partida, yo creo que muy esperanzador y realmente fundamental para comprender las posibilidades de un sector solidario de la economía, es partir de la base que las personas nos podemos comportar de manera solidaria, que tenemos atributos naturales y biológicos para comportarnos de esa manera. Esto fue largamente estudiado desde hace mucho tiempo, desde que hay estudios más o menos sistemáticos sobre
el comportamiento cooperativo y la ayuda mutua entre las personas y entre los animales, cosa que ocurre fundamentalmente en el siglo XIX, pero se ha activado muchísimo esta línea de investigación a partir de los descubrimientos de la neurobiología y a partir de la presencia de las neuronas espejo, que son neuronas que nos permiten entrar en sintonía con otras personas, comprender sus inquietudes y a partir de eso, bueno, poder comportarnos empáticamente. Por lo tanto, los seres humanos podemos ser empáticos y a partir de la empatía podemos cooperar con otras personas y podemos manifestarnos de manera solidaria, teniendo actos de solidaridad en múltiples espacios y múltiples circunstancias sociales. Nos podemos comportar de manera altruista en nuestras sociedades. ¿Qué significa eso? Que no solamente podemos pensar en nuestras propias inquietudes y necesidades, sino que podemos poner en el mismo nivel de importancia o incluso en un escalón superior las necesidades de alguien más. Entonces, esa empatía y ese altruismo está presente, reitero, en una infinidad de actos individuales que puedo tener como persona en relación con otros en nuestra sociedad. A eso le llamamos la presencia de la solidaridad en amplios espectros de comportamiento social, incluido, Alex, la economía. Cuando digo incluido la economía, para poner un ejemplo, desde el momento en que, por ejemplo, cuando yo te vaya a visitar a Ecuador, nos sentemos a tomar un café, no nos vamos a estar peleando para ver quién evita pagar el café. Al contrario, va a haber seguramente un gesto de alguno de querer pagarle a un amigo un café para evitar al otro que asuma ese costo. Eso rompe, fíjate, rompe con el esquema y la racionalidad del Homo economicus, que es que parte de la base de sacar la máxima ventaja personal e individual. Hay muchos actos que demuestran exactamente lo contrario. Entonces, primer tema, es necesario reconocer que a veces los seres humanos nos comportamos de manera solidaria, cooperante, altruista en nuestras sociedades y en nuestra economía. ¿Eso es suficiente para pensar en un sector solidario de la economía? ¿Eso es suficiente para pensar en instituciones que logren disputar espacio a otras racionalidades en la economía? No, no es suficiente. Es una base, pero tenemos que dar entonces otro nuevo paso y reconocer que además de haber presencia de solidaridad en nuestra economía, también hay presencia de un sector que se expresa fundamentalmente de manera solidaria. Y ese sector es el que ustedes denominan sector de la economía popular y solidaria, y que en otros países se denomina sector de la economía social o de la economía solidaria. Estamos hablando entonces de un conjunto de comportamientos, de entretejidos de comportamientos, de instituciones, de organizaciones, de empresas que tienen un modelo de comportamiento, un estilo de gestión y que se basan en una serie de principios y de valores solidarios y de cooperación que amerita entonces leerlos desde el punto de vista de un sector que disputa en el mercado frente a los otros dos grandes sectores, que son el sector público y estatal, por un lado, y el sector privado y capitalista, por otro lado, reconociendo que en cada uno de los sectores hay comportamientos económicos hegemónicos, hay relaciones económicas hegemónicas, hay racionalidades hegemónicas que le caracterizan a cada uno y que forman parte de su identidad. El sector solidario de la economía tiene una identidad y tiene un estilo de comportamiento económico que, reitero, amerita
a pensarlo como una unidad de análisis. Doctor, en contexto, ¿cómo diferenciamos entonces el concepto de la solidaridad en la economía y el concepto de la economía solidaria, para hacerle más, para que nuestros oyentes entiendan un poquito este tema en contexto? Entonces, en resumen, cuando hablamos de la solidaridad en la economía, hablamos de nuestros comportamientos individuales de manera solidaria. Cuando hablamos de una economía solidaria, ya estamos hablando de una institucionalización, estamos hablando de la creación de cooperativas, estamos hablando del entretejido entre cooperativas, mutuales y asociaciones que se comportan de manera cooperante y que tienen un impacto a nivel meso y macroeconómico. Perfecto. Doctor, entonces podríamos entender que el concepto de esta economía se conecta con la solidaridad cuando se realizan las cosas de forma conjunta. Es decir, la solidaridad es hacer fuerte a las partes débiles. Bueno, ese es el concepto etimológico de la solidaridad, que viene del latín solidum, y es Ujú. como las partes débiles, por ejemplo, como los dedos de esta mano, juntándose con otras partes débiles, construyen algo mucho más fuerte. Y eso es una cooperativa. Es cuando nos juntamos trabajadores, campesinos, usuarios, que son débiles ellos mismos, cada uno de ellos en el mercado, junto a sus pares por medio de una cooperativa o por medio de una asociación. Esa es, de alguna manera, el elemento más importante, la enseñanza más importante que nos deja la solidaridad. Cómo cuando nos juntamos con otros y podemos generar espacios articulados, gestionados democráticamente, practicando la asociatividad y la ayuda mutua, nos hacemos más fuertes y podemos entonces dar pasos significativos para mejorar nuestra calidad de vida. Ahí están todos los ejemplos que hay en diferentes países que demuestran justamente cómo por medio de la organización y de la cooperación podemos crear y concretar sueños impensados. Correcto. Doctor, entonces, ¿cómo podríamos relacionar entonces entre el campo de la economía y el campo de la solidaridad? Perdón porque se cortó la, Sí. la pregunta. ¿Cómo podemos relacionar entonces entre el campo de la economía y el campo de la Bien. solidaridad? Y bueno, por lo que acabo de decir, en la economía también esos comportamientos solidarios están presentes, en la economía esas organizaciones solidarias también están presentes, e incluso en la economía podemos distinguir un sector solidario. Y esto puede parecer muy curioso, porque de hecho, por lo general, entendemos a la economía como una esfera que nada tiene que ver con la solidaridad y con la ayuda mutua, más bien lo vemos como una ciencia que está pensando en complejas fórmulas matemáticas para analizar comportamientos que persiguen obtener la máxima ganancia posible. Podemos entender a la economía como una esfera de pensamiento muy abstracto. Y por otro lado, la solidaridad es todo lo contrario, es recurrir al mundo de los valores, es recurrir a principios elementales de nuestra vida social. Y desde la economía solidaria, quienes trabajamos en este campo, desde la academia, pero también desde la práctica, en lo que insistimos es cómo nos podemos comportar de manera en la economía de manera solidaria. Déjame contarte cómo nació el término de economía solidaria, porque tiene que ver justamente con las prácticas populares de nuestra gente. El concepto de economía solidaria es absolutamente latinoamericano, es de cuño latinoamericanista. Y
comienza, yo he rastreado mucho los orígenes de economía social y economía solidaria. El de economía solidaria tiene dos puntos de arranque en América Latina, uno en Colombia y otro en Chile. En Chile se empieza por primera vez a hablar de economía solidaria en una reunión de sectores populares que se estaban organizando para tratar de canalizar de una mejor forma su producción y su comercialización. Entonces, esto lo relata Luis Raceto, que fue el autor que acuña esta voz de economía de la solidaridad. Dice que había en una reunión como gente que hacía hincapié en la necesidad de mejorar la eficiencia a la hora de producir, de mejorar las prácticas de mercadeo a la hora de comercializar, y había otra gente que parecía insistir en un discurso antagónico, en el sentido, no, lo que tenemos que hacer es apoyarnos más entre nosotros, ser más cooperarios y más cooperativos, hasta que una mujer sencilla levanta la mano y dice, a mí me parece que las dos partes tienen razón, que podemos mejorar nuestra eficacia, pero hacerlo de manera solidaria. Y este relato de un hecho que ocurrió realmente fue lo que llevó a Luis Raceto a hablar, bueno, pero esto justamente es una economía con solidaridad, es una economía de la solidaridad, y este fue el origen del término. También, curiosamente, en Colombia, a principios de los años 80, algunos documentos comenzaban a hablar de la economía de la solidaridad. Más adelante, en los años 80, lo que catapultó este término fue una visita del Papa, en ese entonces Juan Pablo II, que llamó a construir una economía solidaria, decía el Papa, como la única esperanza para América Latina. A partir de entonces, vastos sectores de iglesia latinoamericana empezaron a utilizar este término, a lo que se unieron cooperativas, sindicatos que también sintieron que este término tenía mucho que ver con lo que ellos estaban realizando. Doctor, entonces, como lo indicado por usted, ¿puede entenderse entonces a la economía solidaria como un mecanismo al que recurren los sectores más vulnerables de la sociedad para poder salir adelante desde el punto de vista económico, recurriendo a los lazos de la asociatividad y a la cooperación? ¿Qué nos puede indicar al respecto, doctor? Bueno, O sea, Alex, me parece tu y pregunta... siempre estamos en un tema de asociatividad, de cooperación, y también alguna vez usted hablaba de comunidad, ¿no? Sí, te decía, me parece una pregunta muy, muy inteligente. Yo la verdad es que tengo dudas de que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad recurren a los lazos de asociatividad. Eso, cuando mayor vulnerabilidad da lugar a conductas de marginalización, donde justamente es difícil generar sinergias para llevar adelante emprendimientos de carácter solidario. De todas maneras, sí, la experiencia latinoamericana, y en la que hemos trabajado profundamente nosotros, nos indica que es en los sectores populares donde hay mayores posibilidades para desarrollar estas estrategias de solidaridad económica, pero claramente distinguiendo sectores populares de extrema marginalidad y vulnerabilidad. Justamente yo creo que en los contextos de extrema marginalidad y vulnerabilidad hay que trabajar mucho las estrategias de asociatividad, porque muchas veces cunde todo lo contrario, las estrategias del sálvese quien pueda, porque estamos hablando de personas que están prácticamente al borde de la exclusión. Sin embargo, en los sectores populares, donde hay cierto capital social forjado, entre otras cosas, por luchas de generación tras generación, por medio de organizaciones de carácter cooperativo, organizaciones de carácter sindical incluso, bueno, eso deja un respaldo y reitero, un capital social
que permite aspirar a lógicas de asociatividad y levantar banderas de carácter autogestionado. O también lo que sucede cuando hay un acervo milenario en nuestras culturas nativas, en nuestros pueblos originarios, tradicionalmente organizados de manera comunitaria, tradicionalmente organizados en torno a valores como la reciprocidad, el ayú, o las búsquedas del sumac causai o del sumac camaña. Bueno, en todos esos pueblos nativos también como que hay un campo fértil para trabajar aspectos de solidaridad económica. Y por eso es que hay un desafío importante en la economía popular, que es llevar esa economía popular a dimensiones también cooperativas y solidarias, convertir la economía popular en una economía solidaria todas veces que eso sea posible, aunque partimos de la base de que muchas veces es una tarea titánica por la influencia que han tenido décadas también de cultura neoliberal en nuestros pueblos. Doctor, estamos hablando de dimensiones. Entonces, desde este enfoque, la solidaridad implica dos grandes dimensiones, la de la cooperación y asociatividad y la dimensión del altruismo y la empatía. Es cierto, por eso siempre decimos que la economía solidaria reúne dos tipos de formatos. Primero, el formato aquel típico de las mutuales y cooperativas, donde nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades, para recurrir a eso que decíamos antes de lograr que las partes débiles se hagan fuertes como un todo, como un conjunto. Eso claramente son instituciones que forman parte de la economía solidaria, pero también están todas las organizaciones que se constituyen para satisfacer necesidades de otros, ¿Por con qué dos vocación dimensiones, altruista. doctor? ¿Por qué dos dimensiones? Porque justamente son las dos grandes maneras de entender el concepto de la solidaridad. Por un lado, la solidaridad como el juntarnos para satisfacer nuestras necesidades, y por otro lado, la solidaridad como sinónimo del juntarnos, pero ya no para satisfacer nuestras necesidades, sino para tener un impacto, por ejemplo, en referencia a un bien común, a un bien público, o a otros que están necesitando más que uno mismo. Todas esas organizaciones forman parte de la economía solidaria. Fíjate que en los orígenes del comercio justo, la intención no era que los consumidores bueno, obtuvieran un beneficio. Más bien, la inquietud original era que esos consumidores puedan, con su actitud de consumo responsable, impactar positivamente en los productores del tercer mundo, para lo que se recurría justamente a estrategias de cooperativización. En ese sentido hablamos de las dos dimensiones o dos esferas o dos alcances también del concepto de solidaridad. La economía solidaria, entonces, nos puede contar, también tiene sus tres dimensiones: movimiento de ideas, paradigma científico en construcción Exacto. y sector de nuestra economía. ¿Nos puede Claro. dar una breve explicación de cada uno de estos para Bueno, seguir lo entendiendo un lo poco más? claro, y esto habla de la complejidad de definir a la economía solidaria, y por eso como concepto complejo es que nosotros lo trabajamos en nuestros cursos universitarios y estamos algunos meses con nuestros estudiantes tratando de que comprendan la complejidad y las diferentes dimensiones del concepto de la economía solidaria, los diferentes debates que hay en torno a la economía solidaria y la diversa teoría que está detrás de esta idea. Y decimos, hay
tres grandes maneras de entrarle a la idea de la economía solidaria. La primera es la más conocida de todas, como sector solidario, ¿no? Entonces distinguimos tres grandes sectores de la economía. Uno de ellos es el sector asociativo, con un modelo de gestión democrática. Yo diría que aquellos países que tienen leyes de economía solidaria, caso del de ustedes y del mío, Uruguay también tiene una ley de economía solidaria desde hace algo más de un año, suelen definir a la economía solidaria recortándola como sector y diciendo, entran estas organizaciones y estas otras no entran, y las que entran por estas razones. Bueno, ahí tenemos un concepto de un sector muy, muy delimitado y con características formales bien establecidas en cada uno de los países. Pero la economía solidaria además es otras dos cosas. Es un movimiento de ideas también. La economía solidaria ha irrumpido en el plano de los nuevos actores sociales, levantando banderas como el de la justicia social, como el de mayor equidad en las economías, tratando de disputarle el discurso a las tendencias liberales y neoliberales y a las tendencias utilitaristas, tratando de recoger fuentes que son muy plurales y que van justamente desde las tradiciones de los pueblos originarios hasta teorías sociológicas y políticas del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, es un movimiento de idea que se ha expresado con fuerza, por ejemplo, en el Foro Social Mundial, bajo el lema "Otra economía es posible". Ustedes vieron que el lema del Foro Social Mundial es "Otro mundo es posible", y desde la economía solidaria se dice "Otra economía es posible". Y entonces estamos hablando de un movimiento muy plural, muy variopinto, que se caracteriza por buscar una alternativa al modelo de desarrollo económico. Eso también es la economía solidaria y, les reitero, se ha expresado en movimientos sociales que han tenido lugar en todos nuestros países y que también ha tenido lugar a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Una de las últimas expresiones de este movimiento social es el impulso a pensar en las economías transformadoras. De hecho, el año pasado el Foro Social tuvo lugar el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, con epicentro en Barcelona, que además ha sido una ciudad que en los últimos años ha desarrollado muchas prácticas de economía social y solidaria y de economías transformadoras desde un punto de vista más amplio. Y la otra dimensión, Alex, es la economía solidaria entendido como, como una corriente, como una nueva corriente también en el plano de las ciencias sociales y de la ciencia económica, como un intento de nuevo paradigma emergente, donde destaquemos la presencia de las racionalidades solidarias y de los actos solidarios en nuestras economías. Y desde ese punto de vista, como paradigma científico, es que la economía solidaria se manifiesta en cátedras de economía solidaria, en congresos y seminarios académicos de economía solidaria, en revistas científicas de economía solidarias, en líneas de investigación en economía solidaria y además en tesis de maestría y tesis de doctorados en economía solidaria, que por cierto se han incrementado mucho en los últimos años. Vean, tres grandes manifestaciones: la economía solidaria como sector, como paradigma y como movimiento de ideas. Correcto. Doctor, escuché una conferencia suya y me remito a este concepto, ¿no? Porque para terminar quería preguntarle, entonces, ¿qué es la economía popular y solidaria? Yo estaba viendo una reflexión que usted hacía, doctor, en donde en esta economía de libre mercado, la gente puede satisfacer sus necesidades si tienen
dinero para la compra de bienes y servicios. Pero si no tienen ese dinero, la solución es la venta de su fuerza de trabajo, considerando los altos niveles de desempleo. Entonces, eso como una introducción. Eh, para terminar, economista, podemos hacer una reflexión en ese contexto de qué es la economía popular y solidaria basado en esto de la fuerza de trabajo y con el estudio que se realizó en Chile, a ver, y cómo sobreviven y todo ese contexto. Me pareció muy interesante esa reflexión que usted hizo. Yo creo que la economía popular, que es un concepto cada vez más importante en América Latina, y sobre todo en tiempos de pandemia, donde la economía popular está creciendo y a su vez está siendo muy afectada, porque es una economía que, entre otras cosas, vive en el día a día, en nuestras calles y por la interacción humana, que son justamente aquellos aspectos que han sido más fuertemente impactados por la pandemia. La economía popular viene a ser una economía basada en el trabajo, pero ya no en un trabajo en relación de dependencia, sino que hace mención a un conjunto de estrategias de sobrevivencia por parte de trabajadoras y trabajadores que tienen que recurrir al trabajo autónomo, que tiene que recurrir al microemprendimiento, que tienen que recurrir al trabajo de oficios, vendiéndolos en las calles, en los hogares o a otras empresas. En fin, un sinfín de estrategias a las que recurren los y las latinoamericanas para poder sobrevivir. Por lo tanto, en sí mismo es un sector muy potente, pero a su vez muy carenciado. Digo muy potente por el número de personas que les conforman. Estamos hablando de millones de personas, muy carenciados porque viven en el día a día, porque los niveles de ingreso suelen ser muy limitados, y porque por lo general no tienen acceso a la seguridad social y a condiciones dignas de trabajo que sí han sido conquistas de otros sectores asalariados. Entonces, el gran desafío es cómo hacemos para que esa enorme masa de trabajadoras y de trabajadores que recurren a un sinfín de estrategias basados en la fuerza de trabajo, Ujú. y que muchas veces utilizan hasta mecanismos meramente mercantilistas, individualistas, yo diría egoístas y a veces ilegales, logran canalizarse cada vez más en salidas legítimas, socialmente legitimadas, y a redes de cooperación con otros sujetos de manera de comenzar a vivenciar los valores de solidaridad y de esa manera mejorar su calidad de vida. Cuando eso se logra, podemos hablar en propiedad de una economía que, además de popular, se convierte en una economía solidaria. Ejemplos desde las experiencias de cooperativas de recicladores en toda América Latina, hasta las experiencias de ferias de economía popular y solidaria, mercados populares y solidarios, procesos autogestionados, recuperación de empresas por parte de sus trabajadores y trabajadoras, en fin, un amplio también panorama de experiencias que demuestran cómo esos sectores populares muchas veces también de manera solidaria logran mejorar su calidad de vida. Es Es todo una un desafío para alternativa nuestros pueblos. cuando esta fuerza laboral, ellos lo quieren vender y nadie los quiere comprar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo sobreviven? Sobreviven justamente como lo está indicando usted, cuando son instancias autogestionadas, generando los propios mecanismos de trabajo autónomos para tratar de resolver por vía propia lo que el mercado no les puede garantizar, ¿no, doctor?
Sí, eso recuerdo muy bien, eso que tú comentabas, yo ahí hacía referencia seguramente en esa conferencia que escuchabas, a Ujú. algunas preguntas de antropología económica en los años 70 que tienen para vender, que es su fuerza de trabajo, nadie se las contrata. Y bueno, justamente, eso es una pregunta que hoy en día, en tiempos de pandemia, se vuelve absolutamente prioritaria. Ujú. ¿Cómo hace la gente cuando nadie le contrata su fuerza de trabajo? Y bueno, ¿cómo sobrevive esa gente? Recurriendo a sus capacidades de trabajo autónomo, de trabajo autogestionado y generando redes de contención y de solidaridad en los sectores populares. Todo eso Gracias. también es economía solidaria. Muchas gracias, doctor. Un mensaje final sobre este tema, doctor, a toda nuestra audiencia, que estamos presentes no solamente aquí en Ecuador, tenemos una comunidad ya mucho más grande que llega a muchos países de Latinoamérica, y eso es lo importante, es donde en mi calidad de director general del programa, es construir esta comunidad, doctor, construir esta comunidad en la cual podamos ir descubriendo poco a poco con nuestros invitados, básicamente, qué es la economía popular y solidaria, porque tenemos mucho que decir, hay mucho que hablar, hay mucho que construir, economista. Un mensaje final para toda la audiencia, agradeciéndole a nivel del programa Hablemos de Economía Popular y Solidaria desde Ecuador, que ha tenido usted la gentileza de atendernos en su ciudad natal, Uruguay. Quisiéramos escuchar un mensaje final, doctor. El mensaje final es que estamos viviendo en un tiempo particularmente conflictivo, con una crisis sistémica que a las dimensiones ya consabidas, una crisis en el plano social, en el plano económico, también en el plano cultural y civilizatorio, se le agrega la crisis sanitaria a nivel mundial. Es una crisis entonces que amerita respuestas que logren múltiples desafíos. Respuestas económicas que logren avanzar en las dimensiones sociales para ganar en calidad de vida, pero que también logren ganar en la posibilidad de sostenibilidad ambiental. Desde ese punto de vista, la economía solidaria también abraza entonces la producción solidaria, pero un consumo responsable, y abraza la necesidad de pensar cada uno de los ciclos económicos de manera cooperaria, de manera asociativa, y también llevando adelante viejas y nuevas banderas. Entre las viejas banderas, la de la justicia social, reclamada por movimientos sociales desde hace cientos de años. Entre las nuevas banderas, por ejemplo, la de la sostenibilidad ambiental que señalaba recién, o de la equidad desde el punto de vista de género, donde varones y mujeres tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, todos esos son algunos de los desafíos que hoy tenemos como economía solidaria en nuestros pueblos latinoamericanos y en el mundo entero. ¿Qué le parece estas ideas, estas propuestas o esta propuesta que nosotros tenemos en este canal de YouTube de hacerlo, de dimensionarlo a nivel mundial latinoamericano con este espacio de entrevistas con los actores de la economía popular? Esta es una iniciativa que se ha creado con el fin de no dejar y de ser partícipe, de no solamente quedarnos al margen de lo que se dice, sino también entrar como actores, porque todos podemos entrar como actores en este proceso, en este sistema popular y solidaria, doctor. ¿Qué opina usted? Que me parece fundamental, que es importantísimo, que la globalización no debe quedar solamente en manos de las grandes corporaciones, sino que también tenemos que globalizar la solidaridad y tenemos que globalizar experiencias y proyectos como estos que llevan esperanza sobre todo a los sectores de mayor vulnerabilidad. Doctor,
Le agradecemos mucho su presencia, le agradecemos mucho habernos brindado este espacio y estamos a las órdenes aquí en Ecuador. El programa Hablemos de Economía Popular y Solidaria le agradece mucho su gentileza de habernos dado este espacio. Muchas gracias, doctor. Yo soy el agradecido de poder reflexionar junto a ti y junto a tanta gente. Un apretado abrazo desde el sur del continente. Gracias, doctora.